Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto recibirlos acá. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Estamos acá en el creo que es el primero, ¿no, Clary? El primer encuentro de la Comisión de Administración y Finanzas Sí, el del primero. año 2024. Sí, el primero. Bueno, gracias. Es el primer encuentro de esta comisión que manejamos con Clary. Le agradezco muchísimo a Clarisa Urruti, quien me ayuda con esta organización. Ella es responsable comercial y de eventos especiales. La temática de hoy es súper interesante, pero antes de presentar al orador y a la temática, quiero agradecerle muchísimo al profesor Guillaume Gibert. Él es profesor de la USAL y es coordinador del programa La Condamine dentro de esa universidad y además es responsable del espacio francófono USAL AUF. Así que, Guillaume, muchísimas gracias por todo tu labor en la Condamine, por todo tu labor en el espacio francófono y por ayudarnos una vez más con este evento que nos puso en contacto con el orador y se le ocurrió la temática. Así que muchísimas gracias, Guión. Bueno, en esta ocasión la temática va a ser escenarios globales y la economía argentina postelectoral, cómo impactan los cambios geopolíticos y geoeconómicos en la economía argentina en el inicio del nuevo ciclo político. Súper interesante. ¿Qué cuestiones del escenario local y global son críticas para la toma de decisiones empresariales? ¿Qué elementos no podemos dejar de contemplar para evitar o mitigar los efectos de los riesgos económicos importantes y de difícil gestión? Para presentar esta temática súper interesante, tenemos el orgullo de presentar al doctor Juan Miguel Mazot. Él es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de El Salvador, USAL. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, UBA, y además está doctorado en Ciencia Política en la Universidad de El Salvador, USAL, máster en Financial Economics en la Universidad de Londres, máster en Economía y Programa en Políticas Públicas, Instituto de Itela, máster en Economía de la UB, estudios de posgrado en Historia de la Universidad de Itela y contador público nacional de la Universidad Nacional de Litoral. Es profesor de grado en la USAL y de posgrado en la UBA, Universidad Austral, Universidad de la Defensa Nacional, entre otras. Ha sido asesor económico de la delegación de la Comisión Europea en Argentina, consultor de organismos internacionales, gobiernos y del sector privado, autor de libros, artículos científicos y de divulgación en temas de su especialidad. Así que bueno, sin más, Juan Miguel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te paso la palabra. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias a la Cámara, a Clarisa, por esta gestión durante 2 meses de trabajar y de esta presentación, y obviamente a Guillaume del Espacio Francófono y de la Condamine, que hace años que trabajamos juntos y promoviendo estas relaciones académicas, pero que también tiene ese vínculo con el comercio, con la economía de ambos países. Bueno, sin más, le voy a compartir pantalla a lo que sería no sé si me van a decir si se la van a ver bien o no. Ahora te decimos, mientras paso el avisito que me olvidé de decir, las preguntas por favor al final o las van poniendo en el chat si se les van ocurriendo. Si no, pueden después abrir los micrófonos. Se ve perfecto, Juan Miguel. Excelente. Perfecto, muchas gracias, Liliana. Bueno, la idea del día de hoy era conversar sobre la economía argentina, que es lo que suele ocurrir cotidianamente a todos nosotros, pero desde una mirada global, empezando desde lo general, del escenario global y llegando a las últimas, diríamos, lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos meses y las perspectivas para Argentina en esta situación de la economía internacional. Entonces, ese es un poquito el mapa de la charla. Nosotros nos formulamos muchas preguntas sobre la economía argentina y hemos elegido dos. ¿Dónde estamos parados y por qué? ¿Cómo llegamos acá? ¿Y qué podemos esperar del programa económico en marcha? Y el orden es el que yo les comentaba, que empezar por las circunstancias de la economía internacional para pasar luego a la economía argentina por la trayectoria de los últimos meses y para mirar hacia el futuro, ¿no? Si uno tomamos el caso del contexto global en lo que hace a la economía y a grandes rasgos, con los hechos estilizados de lo que está ocurriendo en muchos países avanzados,
Tenemos una inflación que luego del pico de la pospandemia comienza a descender, ya cercano a las metas del 2%, aunque todavía los bancos centrales se encuentran, diríamos, trabajando en que eso se vuelva a completar, con tasas de interés elevadas históricamente o en las últimas décadas y con tasas de interés reales elevadas, positivas. Perspectivas de menor crecimiento, si bien en promedio mundial no es mucho más bajo de lo que ocurrieron en los últimos años, lo cierto es que algunos países, algunas regiones como Europa se encuentran en el estancamiento, países como China, India muestran una pequeña desaceleración, en el caso de China un poco mayor. Esto ha generado entre la inflación, el estancamiento de los salarios nominales en estos países ha creado una caída del ingreso real, lo que ha llevado a ciertas tensiones, reclamos. Por supuesto, en algunos sectores ha tenido particularidades, como el sector agrícola en algunos países europeos, que tiene que ver con otros aspectos, diríamos. Las dudas en el mercado financiero derivado a la euforia que se ha vivido en los últimos meses, eh, que, bueno, deja allí un interrogante acerca de lo que puede ocurrir. Más allá de que los anuncios de potenciales reducciones de tasas, por ejemplo, de la Reserva Federal, podrían incluso generar una alimentación adicional a la euforia que se vive. Toda euforia se termina en algún momento y esa es la preocupación que cuando es que esta euforia se termina. Parece que a corto plazo ahora los analistas consideran que no. Hay un desafío importante que es la fragmentación social, el desempleo, que ya se viene hace tiempo, hace años que viene esta cuestión, pero bueno, la situación de los menores ingresos reales, una cierta expectativa del avance tecnológico sobre el mercado laboral hace que esta situación social es como que tenga otro sabor, otra intensidad. Está la necesidad de los gobiernos, de las democracias occidentales fundamentalmente, pero también en algunos países menos democráticos, del empobrecimiento y la desigualdad, porque esto es una provocación general al descontento, a cambios imprevistos en los giros políticos, ¿no?, de los países. Y el asunto es que los países avanzados tienen un alto nivel de endeudamiento público, también hay endeudamiento privado elevado en algunos países, y esto conduce a que no puedan suavizar el ciclo, es decir, que los problemas sociales, los problemas económicos requerirían desde cierta lectura un mayor compromiso del Estado, y esto no es tan fácil de obtener. Por un lado, por el alto nivel de endeudamiento, por otro, por las altas tasas de interés. Entonces, ese instrumento pierde fuerza en este contexto. Además, como veremos a continuación, tanto esta cuestión de la fiscal como la circunstancia, diríamos, de tensiones militares, pone también en entresijo la transición energética y otros acuerdos ambientales que ya de por sí algunos países no lo cumplían, grandes países del mundo no lo cumplen y no se pensaban cumplir, pero ahora la guerra, el endeudamiento público, el estancamiento, el encarecimiento de algunos productos pone nuevamente en duda qué es lo que se va a hacer con la transición energética. Esto se da en el marco de algo que ustedes conocen bien, que es los riesgos extraeconómicos. Hasta acá lo económico, ahora vamos a los extraeconómicos, que son a veces, están debajo, o se interrelacionan entre sí, que son las tensiones que crecientes por la carrera tecnológica y lógicamente por la tensión militar. Ambas están vinculadas. Las secuelas de la pandemia que todavía no se terminan de digerir. En lo macroeconómico eso está claro, pero también en lo social y en la generación de riesgos y la formación de expectativas de potenciales riesgos por parte de la familia, de los ahorristas, de los empresarios y lógicamente de los policymakers. Y una guerra en Ucrania que no sabemos su futuro, diríamos. Se espera que las circunstancias conduzcan a un tipo de armisticio, a algún tipo de estabilización de la situación, algún tipo de negociación, pero no lo conocemos a ciencia cierta ni tampoco sabemos las consecuencias que puede llegar a tener ese acuerdo al cual puedan llegar los países.
Esto tuvo consecuencias y las sigue teniendo, sobre todo alertas sobre las crisis logísticas. Empezamos con aquella traba de un buque en el canal de Suez, pasamos por todo lo que fue la pandemia y hoy la sensibilidad del estrecho de Malaca o los menor nivel de calado del canal de Panamá siguen poniendo, o lo que ocurre en el Mar Rojo y en el estrecho de Hormuz, ponen mucho ruido en el comercio internacional y por lo tanto potenciales tensiones inflacionarias y de enfriamiento de las economías. ¿Por qué? Porque, bueno, por ahí se transportan productos críticos, no solamente materias primas, sino también bienes finales, insumos tecnológicos que se requieren. Y a esto hay que sumarle finalmente en este panorama toda la cuestión de riesgos como el terrorismo, revueltas, situaciones de guerra, guerras regionales, pero en la cual intervienen las potencias o en la cual tienen fuertes inversiones algunas potencias, como ocurre en el Sahel, el Medio Oriente, e incluso la región de Etiopía, Eritrea y el sur de Sudán, que tienen cuestiones muy puntuales, pero solamente por mencionar algunas. Es decir, lo que estamos presenciando es un mundo claramente más riesgoso, más incierto, porque no es solamente riesgo, porque no lo podemos controlar, no sabemos, no podemos asignarle una probabilidad de ocurrencia a muchos de estos eventos, no sabemos hasta dónde nos pueden impactar, y eso hace a los negocios, a las sociedades, a las políticas, y esto hace que lo tratemos más como incertidumbre. Sabemos o podemos pensar que los escenarios económicos son menos promisorios, menos ciertos, diríamos, y que también ha habido en las últimas 2 décadas, y ahora se ha ido profundizando en la última, como una menor aprobación de las democracias, diríamos las repúblicas y las democracias republicanas surgidas, diríamos, de la Revolución Francesa e Inglesa, diríamos, ¿no? Es decir, la que domina en gran parte de Occidente y algunos países como Australia, Nueva Zelanda. A esa cuestión se le ha sumado esta incipiente desglobalización. Digo incipiente porque es difícil la relocalización empresaria, es difícil el friendshoring y el nearshoring, tiene su tiempo y tiene ingentes recursos que hay que aplicar, empezando por el público, que es el que trata de incentivar este tipo de estrategias y que, como veíamos, por más que se han dedicado presupuestos muy importantes por parte de algunos países, lo cierto es que enfrentan en la restricción presupuestaria debido a su alto nivel de deuda pública. Y esto conduce también, lo que veníamos diciendo de la política, un sesgo hacia dirigencias mucho más fuertes, de estilo casi autocrático, al populismo, es decir, una conexión directa. Definimos generalmente esto como una conexión directa entre el líder y el pueblo, sin intervención de partidos o todo lo que nosotros consideramos la arquitectura política occidental tradicional, y donde además el líder muestra a un opuesto, a un enemigo común. Esta no es la única definición, tomamos esta para que nos resulte más fácil, pero también la importancia que están teniendo actores subterráneos, ahora que han salido un poco más a la luz, de halcones y señores de la guerra, que también en países menos desarrollados y a veces no tanto, tienen tanta intervención. Siguiendo a Maroyer, decía hace ya 15 años atrás que la población nunca ha sentido tanto miedo. Pues efectivamente estábamos hablando de los riesgos globales en la década del 10, o sea, 15 años atrás, a posteriori de esa crisis financiera del 2007-2008, esto no hizo más que profundizarse. Y en mi opinión, es como que no habría que ir olvidándose de la superglobalización, los ciclos macroeconómicos muy suaves y este estilo de paz global que nos ha ido abandonando lamentablemente. ¿Cuál es la situación en este contexto de la Argentina? Bueno, Argentina, como pasa con Uruguay o Chile, está muy lejos de las tensiones militares, está fuera, así como nos consideramos con un costo estar fuera de los grandes flujos comerciales, las vías navegables o de los grandes centros de consumo globales, como Europa, Estados Unidos, el norte de Asia.
Lo cierto es que en estas circunstancias a veces tenemos una ventaja. Estamos lejos de esos conflictos militares a menos que se generen internamente. Somos autosuficientes, diríamos, en todos los materiales críticos. Es cuestión de ponerse a producir, diríamos, invertir y ponerse a producir. Todo lo crítico es energía, alimento, incluso cuestiones industriales. El país es autosuficiente. Es decir, que en ese sentido, digo esto de autosuficiente porque en el caso crítico, más crítico, hay pocas regiones totalmente autosuficientes. Una es Norteamérica, otra es Rusia, otra es Australia y otra es Argentina. El resto de los países tienen algún tipo de vulnerabilidad en estos aspectos. Independientemente que siempre el nivel de vida va a caer, lógicamente, porque no podremos tener todos los bienes y servicios que necesitamos, pero eso no nos lleva a situaciones críticas. Tenemos una población entrenada, una democracia estable, con mucho ruido y pocas nueces, diríamos, ¿no? Mucho griterío virtual, muchos escándalos, pero acá se suceden los presidentes, cambian de partido, cambian de orientación sin ningún problema, sin fraude, sin nada más que eso, y se cumple la constitución en ese aspecto a rajatabla, aún en situaciones tan críticas, tan lamentables como la del 2001. El principal problema que realmente que tenemos, yo lo adelanto, pero todos lo podemos reconocer, es el problema macroeconómico, es decir, y tener reglas claras para el ahorro y la inversión privada. En síntesis, uno piensa que en este mundo tan convulsionado, los impactos son más bien bajos. En general, los impactos de este tipo de convulsión se encuentran oportunidades para el país. Por lo tanto, por ahí el balance positivo, lo que tenemos es más bien una vulnerabilidad por problemas de ciclo de commodities o de tasas de interés internacional por el endeudamiento público y privado, sobre todo privado, que es público, digo, más allá que el endeudamiento público no es elevado para el nivel de PBI de la Argentina, lo cierto es que la confianza, diríamos, en los mercados en Argentina, en la deuda pública no es muy elevada. Más bien va todo lo contrario. Acá le quería ilustrar, por ejemplo, dos variables clave para entender cómo la economía mundial ha ido acompañando positivamente en las últimas décadas a la economía argentina. La línea anaranjada son los términos de intercambio, es decir, la relación entre los precios de exportación y los de importación. Y vemos como desde la época, nosotros pensamos en el 2006, 2007 como el boom. En realidad el boom realmente ocurre a partir de la crisis del 2009. Lo anterior ya era un boom, pero nunca tuvimos términos de intercambio tan altos como en los últimos 15 años. Es decir, que el viento de frente no existió nunca. Puede haberme caído un poco, etcétera, pero siempre fue viento de cola y muy, muy fuerte en lo que es la parte comercial, derivado de la demanda internacional de estos productos que exportamos, que nunca se detuvo. Es más, fue increyendo hasta hace muy poco. Por otro lado, la tasa de crecimiento mundial, que está en la línea azul, siempre ha estado entre 3, 3 y pico, 4, es decir, una tasa de crecimiento alta en términos históricos, básicamente por el boom asiático, no solamente China, estamos hablando de la India, de los países del sudeste asiático, que han crecido a tasas de 2 dígitos o un dígito muy alto persistentemente, y eso hace que la tasa de crecimiento mundial no haya caído al 2%, 1,5%, que es lo que hubiese ocurrido si solamente seguía siendo abastecido el crecimiento mundial por los países más avanzados, incluyendo Japón. Aquí tenemos otras dos variables importantes. Uno es el Dow Jones. Acá este indicador bursátil está deflactado por el IPC de Estados Unidos, es decir, no está en términos nominales. Y fíjense cómo ha crecido sistemáticamente. Es decir, los mercados financieros han vivido durante 15 años, más allá de algunos bajones temporales o transitorios, un crecimiento de largo plazo muy sostenido que viene a colación de lo que comentaba un poco al inicio de la charla. Y por otro, la evolución de la tasa de la Reserva Federal, que vemos que después de la crisis internacional, como cae a cero, luego se retoma el crecimiento de esa tasa, luego cae de nuevo la pandemia y crece, pero a niveles, bueno, uno ahora, luego con la inflación, cuando teníamos tasas de inflación en estos países de 9-8%, la tasa del 4-5 era baja. Ahora que tenemos el bajón, tenemos tasas de interés reales positivas para esos países. Entonces,
realmente en definitiva, cuando vemos un índice sintético de condiciones internacionales para la Argentina, nos encontramos con niveles sumamente elevados en términos históricos. Es decir, este índice resume, diríamos, todas estas variables en un único indicador y notamos cómo a lo largo de estos 15 años la Argentina ha gozado de condiciones internacionales espectaculares. Es cierto que la financiera no la hemos podido aprovechar debido a la situación de nuestra deuda pública, de circunstancias que se han ocurrido, que ha ido variando a lo largo del tiempo, por momentos sí se pudo acceder a los mercados, otros momentos no, etcétera, o no se quiso acceder, pero siempre estuvo el motor comercial presente y también un motor financiero para las empresas locales. Entonces, cerrado ahí, lo que nos encontramos es con una economía global y una situación de los riesgos globales que en el mundo alarman y en la Argentina impactan poco, impactan, es más, positivamente que negativamente y por eso ese balance positivo, creando oportunidades de negocios y demás en la medida que se generen las oportunidades desde el marco regulatorio, lo legal y la macroeconomía, que siempre ha sido un problema. La economía electoral, ¿cómo llegamos a las elecciones con la economía? Bueno, con los, digamos, los culpables de siempre, ¿no? Al estilo Casablanca. Por un lado, lo estructural, es decir, problemas en la mala organización de los mercados, es regulaciones, intervenciones ineficientes por parte del Estado y al mismo tiempo servicios estatales, en algunos casos de baja calidad, lo cual conduce a una reducción de la competitividad a largo plazo de la economía argentina. Por otro lado, el corto plazo, una monetización exorbitante del déficit fiscal que condujo, decía el mismo viceministro de Economía de ese momento, que no recuerdo la palabra exacta, pero como que jugueteábamos con la hiperinflación. Algo no muy distinto a lo que finalmente decía también el mismo candidato presidencial, hoy presidente de la Nación. Es decir, el estar bordeando los escenarios hiperinflacionarios por el desprecio que el argentino tiene por su propia moneda y de los bonos públicos, aún que aquellos que están nominados en moneda extranjera, ya sea dólar, euro, yenes. Lo positivo de toda esta situación compleja era que se partía de una democracia fuerte. Nadie esperaba un problema electoral en el sentido de fraude, más allá de las tensiones propias de los partidos, sino que iban a ser limpias, como habitualmente eran, en 99,5% de las mesas, diríamos, o 99,7% de las mesas. Y otro elemento positivo que tiene la economía argentina, que es una fuerte recuperación de corto plazo. Si se revierten las expectativas, la gente cree en el programa económico, rápidamente se revierten las expectativas, generalmente primero los mercados financieros, luego inmediatamente el consumo, la construcción y luego vendrán las inversiones. Siempre hay inversiones puntuales muy importantes, gente que hunde capital en proyectos concretos, pero me refiero a una inversión masiva. Pero esa recuperación es siempre siendo alta. Como datos, vemos acá, luego de la pandemia, cómo el crecimiento de la economía se desploma y vuela la tasa de inflación, derivado de un plan macroeconómico que no era consistente, pero que tenía un objetivo claramente electoral. Y otros índices sintéticos, en este caso otro índice sintético que vuelca, digamos, combina varias variables macroeconómicas relevantes, que es este índice de condiciones macroeconómicas. Vemos cómo la economía argentina, luego de ese pico de recuperación, como pasó en todo el mundo después del COVID, o de la apertura, digamos, del COVID, encontramos que nos encontramos un nivel bajísimo de condiciones macroeconómicas pésimas, diríamos, para lo que es la historia argentina, al momento electoral. Y si tomamos otro indicador que es mucho más amplio, porque toma además lo macro, lo social, vemos nuevamente lo mismo, que se llega a las elecciones con un índice de bienestar económico y social muy bajo, es decir, el mínimo de esta serie desde los años, desde diríamos gobierno Macri a Alberto Fernández, llegábamos a los mínimos en unas condiciones, digamos, malas, y generalmente más
por lo macroeconómico que por el indicador que está acá, que no le hemos puesto, el de inclusión social, que es regular, entre regular y malo, pero es bastante estable en los últimos 10 años. Entonces, la situación preelectoral era una situación mala desde lo estructural, mala desde lo macroeconómico, pero sabiendo que lo subyacente eran notables oportunidades de negocio, dado el clima internacional y un montón de otros elementos positivos que son estructurales de la Argentina, pero que no se podían aprovechar. Yo acá quiero hacer un paréntesis porque mucho se habla de Argentina y Uruguay, se compara, los empresarios se van, vuelven. Bueno, voy a hacer porque desde el punto de vista macroeconómico solamente, algunas comparaciones. Acá ven la variación del gasto público consolidado. Van a ver las diferencias que hay en las últimas décadas, diríamos, cómo ha ido variando, creciendo el gasto público de la Argentina, devengado del sector público total, diríamos, nación, provincia, municipios, seguridad social, y la caída persistente del caso de la tasa de crecimiento anual por parte de Uruguay, tal que ya se asemeja a la tasa de inflación. Esto lleva a que el tamaño del sector público argentino sea muy elevado, es decir, que estamos en el orden del 40-45% del PBI, algo que no se ve desde las décadas, desde mucho tiempo. En las décadas del 80 se decía que la mitad de la economía de Argentina tenía que ver con el Estado, pero no solamente gasto público, sino todas las empresas estatales que había. Hoy esas empresas estatales prácticamente no están casi todas en manos privadas. Y vemos que sí, es verdad, Uruguay también tiene un crecimiento debido a las demandas sociales, pero hay una brecha de unos 15 puntos, ¿no? Que más o menos, si ustedes se fijan, es un poco lo que por ahí se habla desde algunos funcionarios, dicen hay que sacar 10 puntos, 15 puntos del gasto público, para hay un gasto público consolidado más financiable y que sea eh, consistente con la estabilidad macroeconómica del país. Acá vemos, lógicamente, la base monetaria, es decir, la circulación monetaria y los encajes, es decir, aquello que, diríamos, lo que uno habitualmente dice la emisión monetaria. Vemos cómo Uruguay ha ido decreciendo con picos, valles, eso tiene que ver con, lógicamente, con cuestiones electorales o internacionales y demás. En el caso argentino hay una divergencia, esto ha ido creciendo el financiamiento monetario y por eso el primer momento fueron las LEVAC, luego fueron las LELIC, es decir, esa desesperación por esterilizar el excedente monetario de la Argentina. La primera consecuencia es esa tasa de inflación que en Uruguay se ha mantenido baja y en último tiempo decrece y en Argentina ha sido creciente con algunos picos. Y bueno, y esta idea de principio de altísima inflación que tuvimos, de una inflación de 3 dígitos desde la época pre-convertibilidad o de los primeros años de convertibilidad, de los primeros meses de convertibilidad que no teníamos en Argentina. Lógicamente, el último dato que les doy es el crecimiento. En este caso es el PBI per cápita en paridad de poder adquisitivo, como Argentina mantenía un liderazgo durante muchos años, desde los años 70, y en los últimos tiempos hubo una convergencia y Uruguay nos sobrepasa en PBI per cápita, poder adquisitivo. Y otra cosa importante es que la volatilidad de ese PBI es mucho más, no solamente crecimos menos, 0,8 versus 2,1 en términos promedio en todas estas décadas, sino que, y por eso la convergencia Uruguay a la Argentina, sino que al mismo tiempo el nuestro ha sido mucho más volátil y eso resta bienestar, genera expectativas negativas, la gente se preocupa mucho más entre la inflación, volatilidad de la tasa de crecimiento hace ruido en los negocios y a la población en general. Entonces, dejando este paréntesis, ¿no? de Uruguay a Argentina para que cuando sale el tema uruguayo, bueno, ¿por qué sale? ¿No? Más allá de nuestra cercanía, nuestra vecindad de toda la vida. Vamos entonces a las condiciones políticas y los resultados. Eh, el clima previo a las elecciones. Dejamos lo internacional, dejamos este paréntesis de Uruguay y Argentina que tanto ha tenido tanta importancia en los últimos años, eh, sobre todo desde la pandemia o previa pandemia. En el clima político se percibía en lo político un clima social de cambio, es decir, la necesidad de un cambio político, de orientación económica, sobre todo.
Lo que no sabíamos si eso era por el gradualismo o por un cambio drástico. Eh, lo que sí teníamos que se presentaban los partidos de siempre, llamémosle, es decir, los partidos, las alianzas que ya preexistían, y un outsider, sin partido siquiera, que tenía mucha influencia en las redes sociales y demás, pero no se lo consideraba un candidato con grandes posibilidades un año atrás. El consenso era el ganador iba a ser de la oposición y creo que en la mayoría la apuesta, ya sea explícita o solapada, era por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de entonces, Rodríguez Larreta. Los resultados fueron distintos en algunos aspectos y casi movimientos telúricos que aún persisten. Es decir, sorpresas. En el espacio opositor gana Burrich sobre Rodríguez Larreta largamente, lo cual, por un lado, satisfacía aquello del cambio hacia líderes más fuertes, etcétera, con otro tipo de discursos más disruptivos, pero no deja de ser una sorpresa. La segunda es que en la primera vuelta Massa gana, Massa sale primero, no tenemos que olvidarnos de eso, con todo, por supuesto, Unión por la Patria, una gran unificación de la rama del justicialismo, no todo, no todo. Schiaretti se va a presentar por otra parte, también otros justicialistas de menos peso van a tener su rama, pero podemos ahí su primera sorpresa, y que Milei desplaza a Bullrich. Y ni hablar que en el balotaje Milei gana, es decir, lo inesperado se dio. Todo lo inesperado, todas las sorpresas ocurrieron en lo político. Y esto habla, estimados, de la buena calidad todavía que tiene la política argentina, más allá de todo lo que decimos y de todo lo que hay en las redes. La política en cuanto a sistema institucional, más allá de todo lo que sigue a las boletas, etcétera, etcétera, hubo sorpresas de todo tipo, que no era lo que los políticos y otros analistas esperaban, por lo menos un año atrás. Para recordar, el primer mapa de la primera vuelta, ven que está bastante distribuido y aparece ahí un candidato muy importante del peronismo que es como dice la República, así como se decía la República de Corrientes, la de San Luis, bueno, la de Córdoba, que es el gobernador, exgobernador Schiaretti, en cuarto lugar, y ahí está en definitiva los famosos tres tercios que se empezó a hablar ya el año pasado, y la sorpresa fue esto, es decir, que el mapa se tiñó de lila, o de violeta más bien. Es decir, el mapa de la Argentina votó a un presidente prácticamente sin partido, sin presencia territorial. Esto significó un hecatombe, una bomba nuclear sobre oficialismo de entonces, oposición, sobre todo el mapa político, que todavía hoy no digerimos, porque va acompañado también de una propuesta bombástica en términos económicos. No a un gradualismo, sí a un shock. Si uno piensa con el diario del lunes y rebobinamos, si esto fue algo normal, una anomalía, creo que había una falta de confianza en que los actores de siempre pudieran hacer un cambio radical. El único que podía parecer hacerlo era algo totalmente outsider, disruptivo y demás, que tiene coincidencia, porque ustedes van a ver los análisis de la Argentina con el resto del mundo, con otros cambios disruptivos de la última década o década y media en otros países. Líderes fuertes que no tenían partido o dentro del partido eran outsiders y sean encaramados como presidentes. Entonces, este sesgo hacia los liderazgos fuertes, disruptivos, es algo global y ocurrió en la Argentina también. Esto no nos debe llamar a la confusión, como en el 2001, de que se vayan todos. Ustedes van a observar, hay más continuidades que cambios, e incluso el mismo Gabinete Nacional tiene muchos funcionarios que han sido funcionarios en otro momento, en otros gobiernos, o incluso de la misma administración anterior. Es decir, y eso se estudió justamente, el gran estudio de todas estas cuestiones de disrupciones, continuidades, obedece a la historia de la Revolución Francesa y a todo un siglo de cambios políticos, idas y vueltas de Francia, justamente. O por una parte la literatura internacional sobre historia tiene que ver con eso.
A nivel global, sabemos que esto está, y se dio en cierta manera con esos dos éxitos sucesivos, uno de Burrich y otro de Milley. Ahora vamos al programa disruptivo de Milei, a este programa de shock, que tenía, o sea, era un programa que se suponía de shock y no gradualismo, y más o menos se conocía porque se había hecho público a principios de año pasado, luego, lógicamente, cuando se propone, se eleva el plan de gobierno antes de las elecciones, y suponía distintos pilares. El primer pilar era lo que se pretendía hacer el primer año: reforma fiscal, la laboral, la de regulación económica, reforma monetaria en dos etapas. Potencialmente la primera era como una competencia de moneda, es decir, dar una circulación legal al dólar y otras monedas para que se contrate, etcétera, y luego, en todo caso, la dolarización plena de la economía, impidiendo que el Banco Central de allí en más emitiera dinero, aunque guardara las demás funciones. Y por supuesto la negociación o renegociación con el Fondo Monetario. Este era el primer pilar, o sea, lo que se tenía que hacer, diríamos, de manera inmediata, y había otros dos pilares que se iban a ejecutar. Incluso el actual presidente decía, más allá de mi presidencia. Esto habla de 10, 20, 30 años. Estábamos hablando de una reforma del sistema de jubilación y pensiones, de educación, de salud, cambio en las relaciones fiscales con las provincias, que de todas maneras algo se tenía que hacer al principio por la reforma tributaria. Eso exige una negociación con las provincias, una reforma política de defensa, de seguridad, es decir, reformas estructurales de largo plazo. Ahora bien, sin embargo, de vuelta, nuevamente, sorpresas de Navidad le puse, porque estábamos todos con el champán pensando que, bueno, había una transición más o menos, y aparece un DNU con unos 200, casi 200 artículos, en general con un montón de reformas, que no eran solamente que atendían al primer pilar, sino también al segundo y al tercero, aquellas cosas que se pensaban, se esperaban para dentro de 4, 5, 3, 10 años, también estaban en el DNU. Y otra parte, en una ley, que las bases que se presenta, se introduce en el Congreso Nacional con unos 600 artículos, que tomaban otra parte de toda esa reforma, primero, segundo y tercer pilar. Es decir, esto fue un super shock de tipo legislativo, institucional y de reformas, que atendían cuestiones de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Fue una jugada, si me permiten un pie de página, sumamente, no sé llamarla riesgosa, sino audaz, porque presentar a la sociedad, en primer lugar a la clase política en general, que es la que tiene que aprobar, por ser representante del pueblo, representante de las provincias, etcétera, casi 1000 artículos de reforma, dar vuelta como una media al país, sin mucho fundamento, de golpe, no hablando de negociación, sino sin fundamentos técnicos de cada uno de esos artículos, de cada uno de esos capítulos, suponía una jugada muy audaz. Y de la otra parte es el shock macroeconómico, que en eso sí significó, por un lado, un apretón monetario. La parte monetaria, ustedes recordarán, era un gran issue, un problema serio para todos los analistas. No se sabía cómo desenredar esa madeja, y sin embargo, el gobierno asesta un golpe sobre lo monetario, en diversas facetas, también una devaluación y un crawling peg, y un brutal ajuste fiscal que se hizo como a la manera tradicional, pisando gastos o no actualizando gastos. Más que motosierra, inmediatamente lo que se puede hacer es eso, independientemente que se cambie algunas estructuras, etcétera, del Estado, menos ministerios y demás, se vaya trabajando sobre los gastos en sí mismo. Lo primero que se puede hacerlo es pisar obra pública, algunas transferencias, bueno, lo que fue las jubilaciones y pensiones, y el tema de algunos programas sociales. Unos se dieron aumentos concretos, discretos, y en otros casos se empezó a trabajar para su modernización, reactualización o más. Y otro aspecto importante fue la liberalización de precios. Si bien los precios en Argentina estaban básicamente liberados,
En la gran mayoría había tarifas, servicios privados, etcétera, que no lo estaban, y eso significó un salto, que junto con la devaluación, un salto en los precios bastante notable, lo cual se incorpora, ya les voy anticipando, la expectativa de que ese dólar de 800, con una brecha cambiaria tan importante que llevaba los dólares financieros arriba de 1000, 1200, 1100, 1300, generaba expectativas inflacionarias que se consideran que algunos precios las incorporaron ya en enero. Los resultados, algunas cositas ya les comenté, el análisis y la perspectiva, estamos en la última etapa de esta presentación para no agotarlos. Es el fracaso legislativo, más en el caso de la ley bases que en el DNU, que está vigente, excepto algún capítulo que bajo amparos, bueno, está como suspendido. Pero esto no significa el fin de la historia, ya que se está preparando unas nuevas iniciativas legislativas por parte del Poder Ejecutivo que van en línea con tanto con las bases, en primer lugar, pero quizás también con algunos capítulos del DNU. Y lo que les comentaba, el salto de la inflación, un salto violento que dejó 3 meses con 71% acumulado de inflación. Si este mes llegásemos a tener 10, 12%, estamos diciendo que se va a acercar al 80% en 4 meses. Es muchísima inflación, ustedes se imaginan, los salarios no han ido acompañando y esto ha llevado a que una importante recesión que junto con el dólar estable ha permitido que también la inflación comience a descender. Es decir, hay varias razones por las cuales los precios subieron, como en manada, y también varias razones, por las mismas razones, dada vuelta, son las que están permitiendo una reducción de esa tasa de inflación. No todos los precios ajustaron la misma velocidad. Y yo acá quiero hacer, se está haciendo mucho, así como ocurrió en lo de Uruguay y Argentina, estos últimos días mucho ruido con el tema de los precios caros de Argentina, precios del primer mundo, salarios del tercer mundo. Eso es real, pero no es de ahora. Yo pasé una estadía bastante larga en Europa el año pasado y conversando con mi familia era una preocupación permanente, por lo menos de algunos de ellos. ¿Cómo está? ¿Cuánto compraste tal cuestión? Íbamos a los supermercados, no muy distintos de los dos lugares, y es verdad, y los precios no eran muy distintos. Es decir, y cuando uno iba a tomar, perdón, alguna cafetería, los precios tampoco eran tan distintos entre Argentina y algunas ciudades europeas. Entonces, esto de que ahora de golpe descubrimos que estamos caro en dólares, no, el año pasado también estábamos caro en dólares. Claro, había otras preocupaciones y ahora sí nos podemos centrar sobre esto, pero ya es una historia que en algún momento, salvo cuando salta el tipo de cambio, hubo unas semanas que la Argentina se abarató, un mes, supóngase, de vuelta volvimos a los precios europeos, diríamos, o norteamericanos, con salarios del tercer mundo. Ahí esto conduce al tema de la discusión sobre el anclaje cambiario que planteó el gobierno y otro tema que es la sobrevaluación, es decir, una apreciación real del peso, un dólar barato, diríamos. Eh, Otro aspecto, voy a volver sobre eso, es el equilibrio fiscal, como decía, se hizo pisando los gastos, desarticulando algunas áreas, de verdad, y cada día vamos notando que se van desarticulando áreas, programas, etcétera. Pero eso es normal en cualquier ajuste. Lo primero que se hace es, bueno, genera más deuda impaga, deuda flotante que se denomina, pero se sabe que eso no es sostenible. En un momento hay que aumentar los salarios, hay que aumentar las pensiones y las jubilaciones, hay que empezar a pagar. Por lo tanto, el impago genera intereses, como todos ustedes saben. Entonces, el tema es cómo se va a restablecer ese superávit, se va a mantener ese superávit fiscal que tanto se sostiene, si va a ser por aumento de impuestos, algo de los mejora en la recaudación por impuesto país, seguramente la recaudación mayor por retenciones va a ayudar, este año también, pero bueno, se está pensando de nuevo en el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, vieron que hay toda una discusión, nación, provincia y entre las provincias entre sí. Y está avanzando en el bisturí, diríamos, del gasto público,
pero no es tan simple reducir 45% a 25 o 30, pónganle, de gasto público consolidado. Esto va a exigir su tiempo y por lo tanto uno tendría que esperar que la presión tributaria que se dijo, se comprometió el presidente a bajarla, no pueda bajarse tan rápidamente. Se bajará en la medida que ese gasto público pueda converger al PBI, es una relación del 30% del PBI. Eso también ayudará si hay un aumento del crecimiento. Si la economía se recupera a tasas elevadas, eso se resuelve mucho más rápidamente. Incluso hasta el Fondo Monetario ha advertido sobre el impacto social, sobre todo de pisar gastos sociales. Lo que decíamos recién de la licuación de salarios, jubilaciones, esto hace que las negociaciones sean más frecuentes, lo lógico en economías, digamos, liberadas, pero el gobierno ha puesto topes a las negociaciones. Esto habla de la preocupación que tiene el gobierno, por eso sostiene el tipo de cambio, por eso estaría retrasando algunos aumentos de tarifas, por eso está poniendo topes a algunas negociaciones, con el costo que eso tiene social, lógicamente, ¿no? Y lo positivo es, diríamos, de todo esto, más allá de la audacia, que siempre puede ser bienvenida en principio, luego hay que mirar el balance que queda, es el haber evitado la hiper y la mejora drástica, rápida del balance del Banco Central, que va a continuar. Eso es algo, una madeja difícil de resolver y se ha resuelto rápidamente, de una manera notable, a mi entender. ¿Mm? El tema que siempre pregunto, bueno, aguanta la gente y hasta ahora está aguantando, no se sabe cuánto. El riesgo de la IPE lo vemos acá. Tenemos dos brotes, ahí yo los remarqué en Colorado, en la época de las devaluaciones de principio, de momento del 2018, 2019, cómo saltan los precios, digamos, saltan los precios, no, salta la inflación, pero esta aceleración del año 22-23 es algo que ponía en duda si Argentina no iba a terminar en otra hiperinflación como en el pasado. Acá vemos el cambio de precios relativos, solamente de estos 3 meses, que no es toda la historia, lógicamente. Vemos que algunos precios aumentaron un montón, los de la derecha, y están abiertos de distintos niveles, y lo he ordenado todo de todas maneras, cosas que se dan distintos tipos de aperturas, y los que han crecido menos, diríamos, ¿no? Educación es lógico que sea la menor porque en diciembre, enero y febrero no está el salto, diríamos, de los aranceles. Justamente ahora vinieron los aranceles nuevos y vieron que el gobierno sale con los vouchers para la clase media y clase media baja que manda a colegios subsidiados con alto nivel de subsidio del 75%, de tal manera de colaborar con esas familias que han sido además las más castigadas por las tarifas, la caída de los ingresos reales, etc. Pero vemos que el tema precios relativos no está resuelto. Esto es un tema que preocupa. Es decir, los aumentos fueron disímiles, veníamos de precios relativos complicados y esto tampoco lo ha resuelto hasta el momento, al menos. Acá vemos otra cuestión, que es el tipo de cambio real. Tres, el tipo de cambio real multilateral, es decir, el que mide todas las divisas con las cuales los países con los cuales comerciamos, ponderadas por ese comercio. Esto es elaboración del Banco Central de la República Argentina. La segunda es el tipo de cambio con Estados Unidos. El tercero es con Brasil. Son índices, no son valores absolutos, no están en pesos, diríamos. Como pueden observar, el dato de 15 de marzo nos dice que el tipo de cambio todavía no está tan bajo en términos reales. No es que sea un superdólar, pero tampoco es el dólar de la convertibilidad. ¿Eh? Ahora, si hacemos un ejercicio, y ustedes pueden observar, por ejemplo, que estamos muy retrasados con el dólar hipercompetitivo del 2006, pero no estamos muy lejos del dólar de inicio de la gestión del 2006, ¿no? 2016, de la gestión del gobierno, de inicio del gobierno de Mauricio Macri, es decir, no es un dólar de atraso cambiario, como dicen algunos, ¿eh? Llamando, si me permiten, la palabra atraso cambiario, poniéndola en itálica, porque requeriría toda una conferencia para hablar de exactamente qué hablamos de atraso cambiario. Pero bueno,
Lo que sí notamos es que la apreciación real del peso, es decir, la caída del dólar, el abaratamiento del dólar es muy rápido debido a que el dólar se deprecia al 2%, digamos, perdón, la cotización del dólar aumenta un 2% y la inflación está en dos dígitos, bajos, pero dos dígitos, y podría, a lo mejor si cae a un dígito, seguiría siendo, abaratándose relativamente el dólar. Ahí es un ejercicio, estimado, no estamos haciendo predicciones. Si yo tomo 3 meses y en vez de 2% le pongo 3% de aumento del dólar y un 10% promedio de inflación, que quizás sea un poco más alta en marzo, quizás si tenemos suerte va bajando, etcétera, tomamos un promedio para no entrar en grandes disquisiciones y lo aplicamos sobre esos índices de tipo de cambio, vemos que los valores, por ejemplo, el multilateral llegaría a 89, por ejemplo, junio, el de la convertibilidad es del 69, todavía estaríamos por arriba. Estaríamos por debajo de todos, más cercano al dólar, diríamos, de inicio de la gestión de Mauricio Macri. Pero en todos casos, también el dólar y el real, obviamente el precio se encarecería si estas monedas se abaratarían relativamente al peso en estos 3 meses, pero no llegando todavía a aquellos valores de la convertibilidad, lo cual no significa que no sea preocupante, dada las distorsiones de la economía argentina. Lo que en el 80, a aquellos que peinan canas lo reconocerán, el costo argentino, es decir, las distorsiones de los mercados, las regulaciones, los costos logísticos, el costo financiero, la falta de financiamiento, el crédito caro, todo eso que hacía que el costo del producto argentino, por más que el empresario pusiese todo lo mejor con maquinaria moderna, no lograba ser competitivo con países equivalentes y que llevaba a que cuando se abrían las importaciones, estos empresarios no pudieran competir. Pero por el costo interno, es decir, las distorsiones y los problemas internos de nuestra economía, incluyendo la falta de infraestructura moderna. Entonces, eso es lo que preocupa. Vamos al estado de situación, ya cerrando. Estamos en un periodo de transición, creo que casi todos estamos de acuerdo, hay bastante consenso, no sé si no todos, pero no digo que todos, sino que hay bastante consenso que parece que estamos en un periodo de transición, por eso le puse el tilde verde. Pasaron 100 días, ya no es poco, ¿eh? Y el ajuste en impacto social es bastante importante y hay que ver cuál es la paciencia que tiene, cuánto más aguanta la población. El resultado final de todo este experimento, de todo este programa, déjenmelo llamar experimento, no es despectivo, sino que es un programa donde los mismos hacedores de política pública están gestionando, experimentando posibilidades, porque esto es así, es muy compleja la macroeconomía. Y es por eso que la gestión, que es lo que puede tener un gobierno bajo control, un tema a observar. Y va a depender mucho de cómo se gestione esta transición y cómo se pongan los pilotes de crecimiento a largo plazo y de la sustentabilidad. Y después están las cuestiones del azar, que están fuera de control. No es la lluvia, que se sabe que el año que viene puede ser que el régimen de lluvia no sea muy bueno y que la cosecha se afecte. Sí, pero no es eso el azar. El azar puede ser otra cosa, una explosión nuclear, no se sabe dónde, ¿se entiende? Lo que fue el canal de Suez, ¿eh? Etcétera. ¿Qué vamos a mirar? En lo urgente, la inflación. Los ingresos reales, que preocupan muchísimo, porque la sociedad no puede aguantar un ajuste tan brutal durante tanto tiempo, cuando la culpa no es básicamente de muchas de estas personas, sino de las gestiones macroeconómicas o económicas de muchas décadas y en particular, diríamos, de la anterior. El dólar y el cepo. Cepo, otro concepto que se maneja de una manera muy ambigua. ¿Qué es cepo? El pago de importaciones del flujo de acá en adelante, el pago del flujo pasado que han quedado como deuda. ¿Qué pasa con las utilidades, las regalías que los empresarios no han podido, las sucursales, las filiales locales no han podido enviar? ¿Qué pasa con las otras rentas de la propiedad, puntualmente los intereses? Es decir, es la liberalización completa del mercado cambiario para lo comercial, financiera, para los stocks y para los flujos, o es
un paso a paso. Inicialmente, hace un tiempo el ministro de Economía dijo que iba a ser un paso a paso. Había una idea del presidente de que si daban 15.000 millones iba a ser todo de golpe, pero claramente los números no dan. Luego ha matizado diciendo que se iban a minimizar los riesgos, lo cual es muy prudente. Es decir, porque no se puede resolver todo esto, una apertura financiera y comercial absoluta de golpe. Hay mucha deuda, mucho stock. Las exportaciones están bien, pero si la economía se recupera, las importaciones van a volar y se van a comer todo, digamos, de las exportaciones. Entonces ahí hay una cuestión muy delicada para ver a qué se denomina cepo en sentido estricto, cuánto se va a levantar el cepo. Ustedes van a ver que es bastante confusa la información. No todos. Lo importante es la inversión real, el cómo vamos a hundir capital. Hay empresas que están hundiendo capital porque sus proyectos son a largo plazo, etcétera, se dan las condiciones, pero son pocas. Hay mucha subutilización de capacidad instalada. Primero hay que recuperarse y luego se verán los proyectos. Si eso es sustentable, los empresarios hundirán. Después hay proyectos, lo que decía recién, que son rentables independientemente, habrá minería, hidrocarburos, algo de agro, etcétera, ciertos servicios que seguirán hundiendo y se profundizarán esa inversión si todo va bien. Pero es un tema muy delicado, ya que aun cuando haya una recuperación, si no hay un hundimiento de capital y no haya nuevos proyectos, si no hay nuevas oportunidades de negocios, los países se estancan, ¿no? El volumen de exportaciones, lógicamente, es otro elemento. No dependamos solo de los precios, hay volúmenes prometedores en el sector del subsuelo, diríamos, pero esto no garantiza que sea posible sostener importaciones elevadas, crecientemente elevadas, si la economía crece a tasa de 4 o 5%. O sea, el esfuerzo exportador va a tener que ser muy importante. Y por último, tenemos la menor salida de capital. Los argentinos dolarizamos los ahorros siempre. Hubo solamente 2 años, 3 años, los últimos 40, 50 años que no dolarizamos, que fue en el 2005-2006. Siempre hubo dolarización. Y eso es algo a atender. ¿Cuánto? Un promedio de 10, 15 mil millones de dólares anual, 15.000 si vamos bien, por ejemplo. No si tenemos problemas graves. Y entonces, a manera de conclusión, cerrando todo este panorama, lo internacional no va a jugar en contra, por esto que comenzamos, incluso hasta tenemos la posibilidad de que las relaciones de Trump y el presidente argentino y el norteamericano sea buena y de algún alivio adicional, no lo sabemos. No se salió de la crisis, estamos en pleno proceso de resolver. Hay algunos instrumentos que se utilizaron sobre lo urgente que fueron contundentes, fueron piolas, otros hasta inesperados, como fue el Bopreal, tuvo su éxito, la última parte no, pero fue exitoso en gran parte. El tema fiscal sigue siendo una preocupación y se tendrían que ver sucesivas medidas en torno al gasto público y a la eficiencia con que funciona el Estado. Lo importante que son esas reformas de fondo, algunas muy acertadas, otras regulares y otras que no se sabe bien por qué, porque en vez de generar más competencia y más competitividad, la reducen. Esos son temas generan nuevos mercados cautivos, es decir, hay algunos detalles que tendrían que depurarse para evitar problemas a futuro. Y los ruidos propios del gobierno, que también están dando vuelta, que va desde la ida y salida de funcionarios, que el gobierno no logra hacer pie en toda la estructura del Estado, para lo cual se requieren miles de funcionarios, eso no está. Y estas últimas cosas, como estos ruidos como la intervención de los productos alimenticios, estas cosas que ya, como ven, es una explicación racional. Muchos gobiernos, cada vez que pica un poco a la inflación, empiezan a decir que el INDEC está mal, mide mal, que los supermercadistas están haciendo desastres. Y además, si el supermercadista eleva mucho los precios, hay competencia y la gente deja de comprar. Es decir, cambia las marcas, va al hace otras cosas. Es decir, por favor, no avancemos sobre el INDEC y no avancemos sobre estas políticas de marketing que al mes y medio, si la cosa va muy mal, el empresario tiene que buscar la manera de vender y de aumentar la circulación, diríamos, de mercadería, que es lo que le hace ganar. No guardar stocks con dólar clavado, diríamos, ¿no? Las perspectivas a corto plazo, y acá sí cierro,
Son con reservas, lógicamente. Yo creo que son las cuestiones que hemos mencionado. Yo creo que muchos funcionarios lo tienen claro, o los funcionarios clave que lo tienen claro, están atentos pensando en esto, como el superávit fiscal, el tema de que la calecita de precios relativos no terminó, el tema de la apreciación real del peso, que uno espera que durante un tiempo esto no sea un gravísimo problema, pero hay que prestar atención si la dinámica de precios sigue bajando, pero no llega a un dígito muy bajo, que converja la tasa de Kroll-Impec de 2-3% que ponga, por eso algunos colegas hablan de que tendrían que acelerar, que en vez de evaluar al 2% tendría que ser al 4, al 5, etcétera. Bueno, todo un tema. No es que el gobierno lo desconozca, gracias a Dios. Lo único concreto es el apretón monetario y eso es un punto muy importante que de hecho no sabíamos, fue una sorpresa que se pudiera resolver como se resolvió, Eh, con resultados positivos, independientemente de los instrumentos. Se requiere un shock para cambiar las expectativas y dar vuelta a las expectativas de los empresarios, de los ahorristas. Esa es otra de las cuestiones que también están dando vueltas en el mercado, entre los analistas, en el gobierno. Es decir, hace falta otra vuelta de tuerca. ¿Bastará con las nuevas iniciativas legislativas reacondicionadas? ¿Se requerirá algo desde el punto de vista macroeconómico? ¿Se requerirá un dólar fijo? ¿Se requerirá el tema de una neoconvertibilidad, una competencia de moneda? Bueno, estas cuestiones están ahí dando vueltas por si acaso las expectativas, el problema inflacionario no empiezan a estabilizarse en un lugar que sea una plataforma de recuperación y de crecimiento del país. Y lógicamente, como usted ahora hace bastante tiempo que se escucha, cada funcionario argentino que va a algún lado, a Europa o a Nueva York, va a buscar dinero, pasa la gorra, es un vergonzoso. A mí me da vergüenza que los funcionarios, un presidente, un ministro, vaya a pedir 200 millones de dólares, cuando los argentinos tienen acumulado algo así como 500.000 millones de dólares, ¿se entiende? Acá y en el exterior. Es una locura, pero eso habla de un poco el sentido de estas reformas y esta reformulación de la relación entre el sector público y privado, para que esto un poco deje de funcionar de esta manera. Eso, lo malo es que nada parece suficiente, por eso todas estas historias que están dando vuelta en el mercado, y lo esperanzador es que siempre fue así. Los planes de estabilización siempre tienen meses, semestres, trimestres, incluso un año de problemas, de ajustes, de experimentar, de que algo no está bien, volvemos atrás, aplicamos otra cosa, en mayor o en menor medida, y esto lo sabemos todos, los que trabajamos en estos temas y lo saben los funcionarios, incluyendo el presidente que es economista. Es decir, que muchas de estas cosas el presidente lo conoce. Bueno, con esto quería cerrar y agradecerles desde ya. Y bueno, y si tienen alguna consulta, espero no haberme alargado demasiado, creo que sí. Yo tenía previsto media hora y como uno pone a hablar, uno se alarga y ese es un problema para todos. Perdón, en ese Gracias. sentido, te pido Gracias, Juan perdón. Miguel. Si quisieras dejar de compartir, así nos vemos todos. Y voy a leer una pregunta que tenemos en el chat. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Estamos todos procesando esta información porque es súper completa la charla. Si bien se alargó un poquito, estamos todos acá todavía, nadie se fue, así que eso habla de lo interesante que fue la charla. Te leo una pregunta que tenemos en el chat de Santi. Dice, buenos días, Juan Manuel, es Juan Miguel, que hoy justo hablábamos de eso, Juan. Hoy Con hablábamos todos de los riesgos presentados, tanto económicos como extraeconómicos que presentó, sumado al actual escenario post-elecciones, ¿usted dónde ve posibilidades de inversión en Argentina? Creo que hay cierto consenso que la Argentina es un país múltiple. Es decir, si bien siempre se habla de sesgo hacia aquellos producciones que no están explotadas realmente, o de todo lo que se podría explotar, como minería, hidrocarburos, etcétera, y que el mundo demanda, eh, entre ellos también agroalimentos o energías limpias, que ya les dije que ahí hay un tema complejo a ver, más allá del costo de capital, el largo plazo, etcétera, en alguna de estas energías.
hay que tener en cuenta que en la Argentina es como que hay todo para hacer. Es decir, hay infraestructura que hay que hacer un montón. Hay muchos sectores que no, hay falta de servicios de salud, hay falta de servicios de, diríamos, no hay cobertura en telefonía, es decir, hay de todo para hacer. Es decir, los proyectos, en la medida que sea bueno, si vos tenés reglas claras y el mundo, no te digo aquellos que van para el mundo, sino para el mercado interno. El argentino, estimado, si ustedes creen que el argentino tiene algunas estimaciones oficiales, 200.000 millones de dólares en Argentina. ¿Ustedes se imaginan el consumo, cómo puede volar si le hacemos una buena propuesta, un buen hotel, una buena, no sé, un buen vino, lo que sea? Es decir, lo vemos en todas las tecnologías de información y demás aplicadas al sector financiero, cómo volaron en Argentina. Es decir, el consumidor argentino en promedio es bastante sofisticado, además de que tiene un grupo ABC1 muy sofisticado, global, que no lo tiene la mayoría de los países. A veces tienen muchos ingresos per cápita, pero no son globales, son muy regionales, muy locales. No tienen la mirada global que tiene el argentino. Casi 50 años que ese sector viaja por todo el mundo. Es decir, es una clase media y alta muy rara, la de la Argentina, bastante amplia y muy sofisticada. Y se ven los servicios y las propuestas de negocio, hay de todo para hacer. No quiero dar por esto, dar por sentado los de siempre. Minería, gas, petróleo, ¿se entiende? Turismo. No, hay de todo. Todos ustedes van a poder hacer negocios. Si las cosas más o menos, la macro funciona bien y nos dan reglas más o menos estables y claras. Y no sé, algunos grupos no se quedan con el negocito, ¿eh? Los grupos de amigos no se quedan con el negocito apretado porque cambiaron un decreto, una ley o algo así. O no se quiso cambiar una ley. ¿Se entiende? Perfecto. Perdón si fui muy generalista, pero acá hay mucho para hacer. Hay mucha plata, hay mucha gente. No somos muchos millones, pero bastante sofisticados y con bastante plata, guardada sobre todo. Gracias, Juan. Muchas gracias. Tengo otra pregunta que dice, ¿por qué le parece que el presidente insiste tanto en reformas estructurales cuando lo urgente parece ser la inflación? Creo que tiene que ver con esto que preguntaba Santi. Es decir, la inflación nos preocupa, es el corto plazo, no es viable un país con esa tasa de inflación, incluso todo el arreglo macroeconómico que se está haciendo no es viable si la tasa de inflación no baja un dígito mensual muy rápidamente y un dígito bajo. Pero al mismo tiempo se requiere, por ejemplo, para este tipo de cambio real, que veíamos que el tipo de cambio real iba cayendo, cayendo, eh, se requiere que la economía sea más competitiva en todas estas cuestiones que decíamos del costo argentino. No podemos tener reservas de mercado para sectores que son ineficientes, que hacen que el consumidor pague 2 o 3 veces el precio. Tenemos que agregar infraestructura, tenemos que modernizarla, tenemos que tener estructuras burocráticas que no sean trabas. Tenemos que tener impuestos más razonables. Ingresos brutos en 2 oportunidades en los 90, yo porque participé en eso además, y en los 2000, porque también me tocó de refilón, se hicieron medidas para cambiar los ingresos brutos, el multietápico por una única etapa, la etapa final. Volvemos al tema. Si tenemos temas tributarios, gastos ustedes habrán escuchado cosas que se van destapando sistemáticamente en Argentina. Cada gobierno destapa lo del gobierno anterior, pero de problemas con programas sociales, programas económicos, subsidios cruzados, plantas de personal que no se sabe por qué. Bueno, hay un montón de cuestiones y operaciones, negocios realizados desde el Estado con el sector privado que agregan un costo a las empresas que no participan de eso. Entonces hay mucho para trabajar. Entonces, por eso las reformas estructurales entendidas como un gran concepto, pero que vienen a esto, a bajar el costo de las economías, de las empresas argentinas y también el costo de los consumidores, no solamente de las empresas, sino de los consumidores, el costo de vida, eh, es fundamental para que sea sostenible. Gracias, Juan. Bueno, estamos ya, no hay más preguntas en el chat. Hay un comentario de Miguel Ángel Velar Cerkovsky que dice, la seguridad jurídica creo que sigue siendo vital para los inversores. Gracias, Miguel Ángel.
Y si no tenemos más preguntas, vamos a ir cerrando. Juan, te agradezco un montón la participación. Muchas gracias a Guillaume Guibert, que nos contactó y nos ofreció esta charla tan interesante que tuvimos que postergar el año pasado, pero finalmente la pudimos hacer este año, así que estamos muy contentos. Y le doy la palabra a Liliana para hacer el cierre y agradecerles a todos por acompañarnos. Gracias, Clary. Gracias, Juan Miguel. Estuvo excelente la charla. Y como decía Clary, mejor este año, ¿no? Porque el año pasado no sé si hubieras tenido tanta información tan rica para pasarnos. Así que estuvo ideal. Por algo son las cosas, ¿no? Guillaume, no sé si vos querés saludar al auditorio, decir unas palabritas. Solo agradecer a Juan, por supuesto, por su disposición y su excelente charla, y a la Cámara de Comercio Industrial Franco-Argentina, en particular a Viviana y Clarisa, por toda la organización. Y bueno, nada más, saludarlos a todos y felicitar. Gracias, Guillaume. Juan Miguel, ¿querés saludar al auditorio antes de mi despido final? Sí, muchísimas gracias a la Cámara, bueno, a la Universidad, a Guillaume y bueno, y a todos los participantes. Espero que les haya resultado interesante esta intervención más larga, mucho más larga, me explayé y los interrumpí en definitiva a ustedes. Y bueno, agradecerle infinitamente el habernos permitido compartir estas ideas, estas reflexiones, estos análisis con todos ustedes. Gracias, Juan Miguel. Gracias a todos por la participación. Les recuerdo que está todo grabado, así que si necesitan revisar o difundir, con mucho gusto les pasamos el link del video. Vos también en tus redes, Juan Miguel y Guillaume, si quieren difundir la charla, con mucho gusto, a todos los socios también. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, Clary, por tu valiosísima ayuda y salió espectacular. Estoy recontenta, muy lindo todo. Chau, Sergio, Sergio Familio. Chau, Claudio, los veo acá todos queridos.